Muy buenas noches, muy buenas noches a todas y todos quienes nos siguen a través de la red digital de Foro Jurídico. Esta es una sesión más en estas charlas que hemos sostenido a lo largo ya de estos años. Y hoy toca justamente coincidir una vez más con un gran amigo y con un gran maestro. Hoy es el magistrado Luis Espíndola Morales, que además es presidente interino de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ustedes saben, porque ya hemos conversado con él tiene todo mi respeto, cariño y admiración. Así que le damos la más cordial bienvenida, no sin antes leer una breve, muy breve síntesis curricular de nuestro querido invitado. Él es el maestro, insisto, Luis Espíndola Morales, maestro en Derecho Procesal Constitucional, con mención honorífica por la Universidad Panamericana y licenciado en la materia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla y un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. En 2020 fue designado por el Senado de la República como magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 11 de octubre de 2023, no hace mucho, fue designado por el Pleno como magistrado presidente interino de la misma. Como académico ha impartido diversas asignaturas a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Barra Nacional de Abogados y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como conferencista ha sido ponente invitado en talleres, mesas de diálogo, seminarios y diplomados por instituciones académicas y gubernamentales a nivel nacional e internacional. En 2023 fue reconocido por la Federación Iberoamericana de Abogados como magistrado del año. Es autor del libro Ilegalización de partidos políticos, necesidad de regulación en México, coautor de 20 publicaciones y ensayista en más de 25 textos. Y hoy tenemos la fortuna, insisto, de volver a coincidir con un hombre, con una institución y con un constructor, además de instituciones y de generaciones, que es mi querido amigo, el magistrado Luis Espíndola Morales. Bienvenido, querido amigo, y gracias por esta oportunidad. Muy buenas noches, estimado amigo Julio César. Buenas noches a todas y a todos que nos siguen en esta charla que tendremos. Espero que sea muy enriquecedora, muy fructífera. Estimado amigo, tengo la fortuna, el privilegio, el honor de contar con la amistad de un entrañable amigo como es el comisionado Julio César Bonilla, con quien hemos compartido no solamente la academia y la amistad, sino también hemos compartido luchas institucionales, hemos trabajado en común, nos hermanan muchos ideales, principios, proyectos para que nuestro país cuente con una sociedad mucho más pacífica, justa, democrática, transparente. Y bueno, pues es un honor estar aquí, agradecido con la generosidad de Foro Jurídico, por supuesto de mi querido amigo Julio César Bonilla, y muy contento por este acompañamiento, y pues es un honor, reitero, y privilegio pues estar aquí con todas y todos ustedes, charlando un poco sobre los quehaceres del Tribunal Electoral, particularmente de la Sala Especializada, y pues algunos de los aspectos que nos llaman aquí pues tienen que ver con esta temática redes sociales, elecciones y democracia, de la que estaremos muy gustosos por comenzar. Querido amigo, muchísimas gracias. Pues de todo lo que has dicho, como dicen uno de nuestros queridos eh, maestros, nada es cierto. Lo único cierto es que somos amigos y hemos compartido muchísimas batallas. Y lo que dices es en ánimo y seguramente en espíritu de la amistad que tenemos. Y también quiero agradecer el día de hoy a nuestro querido director general de Foro Jurídico, el doctor Elías Huerta Pijas, por esta gran oportunidad y naturalmente a todas y todos ustedes que semana a semana siguen este foro que se ha convertido en un auténtico diálogo abierto, inteligente, constructivo, crítico,
que ha revisitado y revisado muchas de nuestras instituciones, nuestra propia democracia, nuestra propia constitución, la idea del poder y del derecho. Querido amigo, sin más, vamos a iniciar, si me lo permites, esta conversación, que además es la continuación de una que tuvo mucho éxito hace ya algunos meses y que nos comprometimos a tener una segunda edición y pues palabra cumplida, amigo. Hoy, ya en tu calidad de presidente, te preguntaría lo siguiente. La sala especializada es componente para resolver violaciones a las reglas electorales o presuntas violaciones a las reglas electorales que nos hemos dado como mexicanas y mexicanos. Cuando esas ocurren en las redes sociales, ¿cuál es el papel justamente de esta sala en la que tú hoy ocupas la presidencia, querido amigo? Muchas gracias, estimado amigo comisionado. Sí, efectivamente, en materia político-electoral, las redes sociales juegan un papel importantísimo en la actualidad sobre este aspecto, ¿no? En materia de ejercicio de derechos políticos, de propaganda, de marketing político, y efectivamente, la sala especializada tiene que ver con procedimientos sancionadores relacionados, entre otros aspectos, con el modelo de comunicación política. Un modelo de comunicación política que se reformó en 2007 bajo una visión de medios de comunicación tradicionales. ¿A qué me refiero con medios de comunicación tradicionales? Radio, televisión, medios impresos. Pero esta lógica de 2007 ya no es necesariamente la lógica que condujo a la reforma constitucional de 2014 y tampoco lo es en nuestros días. Y una constitución dinámica, evolutiva, cambiante, tiene que ver con la interpretación que de la misma pues le van dando contenido los tribunales, el Poder Judicial, y con un ánimo pues de garantizar el ejercicio de los derechos políticos y de los principios constitucionales que el pueblo mexicano pues ha querido plasmar, ha deseado plasmar en una carta fundamental como lo es nuestra Constitución. Y si bien es cierto que hay que reconocer que la Constitución sigue previendo fundamentalmente como modelo de comunicación política estos medios tradicionales como es la radio, la televisión y los medios impresos, tampoco podemos ser ajenos a la realidad en la que vivimos, una realidad en la que la revolución digital llegó para quedarse. Y en ese sentido, se han presentado dentro de la competencia electoral, de la competencia política, pues varios asuntos, múltiples casos en donde se ha reclamado violaciones a derechos políticos y violaciones o transgresiones a principios constitucionales. Y entonces las redes sociales vienen a formar parte de la nueva realidad, en la nueva realidad virtual, la realidad política en México y en todo el mundo, y su avance, su inserción como herramienta maximizadora de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de opinión, de información, entre otros derechos y otras libertades, ha propiciado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues, emita diferentes criterios que nos dan competencia para resolver asuntos que involucran, que entrañan la presunta comisión de esta comisión de infracciones a través de estas redes sociales, de las tecnologías de la información y de la comunicación, de Internet. ¿A qué conductas nos referimos? Pues conductas que tienen que ver con violencia política contra las mujeres en razón de género, incitación al odio, a la discriminación, la calumnia, difusión de imágenes de niñas, niños y adolescentes en la propaganda política o electoral cuando no se han seguido los procedimientos para contar con la autorización para que niñas, niños y adolescentes aparezcan en fotografías, en videos, en audios, y que desde luego impactan directamente
en los derechos de este sector, ¿no? También tenemos casos relacionados con el empleo de redes sociales en personas que tienen ciertos límites en su participación en materia electoral, como pudieran ser en términos del 130 de nuestra Constitución, lo relacionado con la participación de ministros de culto religioso dentro de la competencia electoral. De acuerdo al principio de separación Iglesia-Estado, no debemos perder de vista que este principio histórico de separación Iglesia-Estado conduce a que la Constitución ha establecido, la Constitución mexicana, ciertas limitaciones para que los ministros de culto religioso pues, no incidan, no se involucren y no influyan de manera determinante o decisiva en la voluntad del electorado, ya sea a favor o en contra de alguna fuerza política. Otras conductas que se conocen en este ámbito, pues tiene que ver con actos anticipados de precampaña, de campaña, violación a principios de neutralidad, de laicidad, de equidad, de igualdad, de imparcialidad, entre otros aspectos. Y también, déjame comentarte que también tiene que ver con violaciones o transgresiones al artículo 33 constitucional. Así como los ministros de culto, ya lo decía, tienen limitado el ejercicio de la libertad política para incidir en las contiendas electorales, los extranjeros, las personas extranjeras, en términos del 33 constitucional, pues también tienen limitado este ejercicio en la vida política del país. Es decir, los extranjeros perniciosos, insidiosos en los asuntos políticos del país, nuestra Constitución pues los limita en su participación en materia política electoral. Y también en conductas relacionadas con mensajes difundidos en redes sociales que puedan constituir difusión indebida o difusión prohibida de propaganda gubernamental. La propaganda gubernamental no está prohibida en términos generales, pero sí tiene limitaciones cuando se desarrollan las campañas electorales. Y aquí encontramos otra limitación que tiene que ver con comisión de infracciones y que está constitucionalmente reconocida en el artículo 41 de nuestra ley fundamental, que es precisamente la prohibición de difundir propaganda gubernamental en periodo de campañas, salvo que se trate de temas relacionados con protección civil, educación, entre otras excepciones. Salud, protección civil, educación en casos, salud, protección civil y educación. Son los casos que tenemos como limitación y las que son propias de las autoridades electorales como parte de la difusión del proceso electoral. Solamente en esos casos se puede difundir propaganda gubernamental. Fuera de esos casos, en las campañas electorales, subrayo, en las campañas electorales, se encuentra una limitación para los gobiernos en la difusión. Si se hace esta difusión fuera de las excepciones que ya mencioné, entonces estaría incurriendo en infracciones electorales. También, y por cualquier medio, ¿no? Estas infracciones en el marco de la difusión en redes sociales, también infracciones que tienen que ver con violaciones a la veda electoral, es decir, los partidos políticos, las candidaturas, las coaliciones tienen limitado el ejercicio de su propaganda política, de su propaganda electoral, de la difusión de su ideología, de sus plataformas, el día de la jornada electoral y los 3 días previos a la misma, donde no pueden ya hacer proselitismo político, y esto se le conoce como periodo de reflexión o veda electoral. En esa veda electoral, si se difunde propaganda política o electoral, pues estarían incurriendo en infracciones en la materia y también pues esto no escapa de que estos mensajes sean difundidos en redes sociales. Más adelante, si me lo permites, estaremos precisando tal vez algunos casos en los cuales tiene que ver este punto, ¿no? Pero por supuesto, claro que sí, amigo. Gracias, amigo. Y bueno, pues nada más comentar, ahora sí, para no irme tan a fondo, poder mencionar algunos casos de los temas, de las temáticas que acabo de comentarte, querido amigo.
en la última sesión resolvimos la sesión de hoy y la sesión de la semana pasada, resolvimos asuntos que tienen que ver con diversos actores políticos. Me refiero a Marcelo Luis Ebrard Casaubon, a Manuel Velasco, en donde a Xóchitl Gálvez, donde difundieron propaganda en detrimento de la imagen de niñas, niños y adolescentes por la difusión de diversas publicaciones en la red social X, mejor conocida como Twitter. En este sentido, pues también tuvimos otros asuntos en 2020, en 2021, donde, por ejemplo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también fue sancionado por difundir memes el día de la jornada electoral con una imagen de Homero Simpson y Bart Simpson platicando pues que por qué tan elegante, ¿no? Que quién iba a ganar y pues le contestaba que iba a ganar el PRI, ¿no? Entonces, difundiendo este tipo de propaganda caricaturesca el día de la jornada electoral, pues obviamente a favor de una fuerza política, en este caso el PRI. Y es por eso que también Alejandro Moreno fue en su momento sancionado. Lo mismo sucedió en casos como Antonio Atolini, militante de Morena, que también violó la veda electoral, pues con diversas publicaciones en Twitter por llamar al voto masivo a favor de dicho partido político. También tuvimos casos relacionados con violencia política en razón de género en redes sociales, casos, no me detendré en específico en alguno, pero casos que tienen que ver con sexualización de la mujer, con violación a la vida privada, con violación a la intimidad, con objetivización sexual de las candidatas, con ejercicios caricaturescos o burlescos que atentan contra la dignidad de las candidatas, difundidos en redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube, ¿no? Entonces, hemos tenido estos casos relacionados con también casos donde se les ha personificado con algunos personajes de películas de terror, etcétera, ¿no? Hemos tenido varios asuntos. Y también no debemos perder de vista este caso de los influencers en la red social de Instagram, donde también sancionamos al Partido Verde Ecologista de México con una multa que ascendió a los 118 millones de pesos por la difusión en una especie de estrategia de nado sincronizado de diferentes influencers en la red social Instagram, pues en la época de la veda electoral, particularmente durante la jornada electoral, invitando a votar a favor del Partido Verde Ecologista de México. Y también hemos tenido casos en plataformas de streaming como Netflix, en donde en una película aparecía en la parte final de la película, casi concluyendo la película, pues la presidenta municipal de Aguascalientes, hoy gobernadora de Aguascalientes, inaugurando un evento de bicicletas en esa entidad federativa y tenía que ver con promoción personalizada, que también es una de las infracciones que vemos pues en plataformas digitales y también en medios de comunicación tradicionales. En ese sentido, pues también hemos tenido casos donde se utiliza la imagen de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, un caso en Hidalgo, en donde también, además de la imposición de la multa, emitimos sentencia con perspectiva de interculturalidad y pues determinamos medidas de reparación integral con la finalidad de hacer del conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas involucrados, donde se difundieron estas imágenes de niñas, niños y adolescentes en eventos político-electorales, pues del derecho que tienen a tener derechos y de la protección de la imagen de niñas, niños y adolescentes, en donde se tuvo que emitir una disculpa pública por el involucrado, se tuvo que solicitar un curso de capacitación para el involucrado y quienes administran sus redes sociales,
la difusión de un extracto de la sentencia en los idiomas indígenas y sus variantes en las comunidades que conformaban el Distrito Electoral Federal en donde estaba compitiendo el candidato, entre otras cosas. Es importante también considerar que las redes sociales tampoco escapan al deber de juzgar con perspectiva de género, al deber de juzgar con perspectiva de interculturalidad, como en el caso que estoy comentando. También ha habido casos del uso indebido de marcas comerciales, como por ejemplo un candidato del Partido Acción Nacional en Yucatán, un candidato a diputado federal, que usó imágenes y peluches de Baby Yoda, este personaje de Mandalorian, para su campaña electoral. Está prohibido el uso de marcas comerciales en materia política electoral y en ese sentido, pues también se cometió una infracción a partir de la cual se utilizó la red social de Facebook para difundir pues este personaje de Baby Yoda vestido con la playera o con la vestimenta del Partido Acción Nacional y con el logotipo que identificaba al candidato y en diversos escenarios. Entonces, efectivamente, la sala especializada es competente para conocer de infracciones en materia política electoral que tienen que ver con redes sociales, con Internet y, por supuesto, pues en este aspecto, pues no, estas infracciones no escapan del modelo de comunicación política y de su justiciabilidad, querido amigo. Vaya, querido amigo, no te quise interrumpir porque es una auténtica cátedra que nos da cuenta a todos nuestros seguidores y seguidoras, este amable auditorio que tenemos en Foro Jurídico en todo el país y en nuestra región, en Iberoamérica, sobre las capacidades, atribuciones constitucionales que tiene una sala tan importante como esta dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que además da muestra también de la evolución constitucional de nuestra propia democracia en la base adjetiva, pero también sustantiva. Quienes nos escuchan saben que a México le ha costado mucho, y me refiero en todas las dimensiones, tanto material como ejecutiva, la construcción de nuestra democracia, ¿no? Por un lado, tenemos una gran autoridad administrativa que es el INE, una autoridad jurisdiccional que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluso una autoridad en materia penal electoral en la que tú y yo participamos no hace mucho y que forman parte de un andamiaje que fue una exigencia primero social, política, jurídica, cultural del pueblo de México para garantizar los niveles de democracia que exigía nuestra realidad en el país. Hoy podemos decir, en función de todo lo que nos ha señalado, que esta sala especializada además tiene una competencia auténticamente nacional, como lo platicábamos hace algún tiempo, y que sus capacidades hacen frente no solo a los retos del presente, yo te diría del futuro, porque el futuro en materia digital nos ha alcanzado. Hoy digamos, el lenguaje internacional se ha transformado. Estamos hablando hoy en pleno siglo XXI, en el momento en que tú y yo estamos sosteniendo esta conversación de inteligencia artificial, de metaverso, de algoritmos, de macrodatos, de big tech, en fin. Y todos esos elementos, por lo que nos estás relatando, la sala especializada que hoy presides tiene no solamente competencias, sino atribuciones directas de origen constitucional para hacer frente a todos los retos que no solamente imponen las democracias modernas, sino la revolución digital a la que nos enfrentamos. Y con eso quiero conectar hacia la siguiente pregunta, querido magistrado presidente. Eh, un fenómeno internacional ineludible al que me parece que tenemos que alcanzar un debate serio, crítico, y que las instituciones también nos tendrían que dar respuesta. Eh, es el tema sobre las fake news. A ver, el problema es que la verdad y la mentira hoy en el espacio digital conviven en igualdad de condiciones, porque por lo que hace a su alcance y capacidad de dispersión. Aunado a ello,
nuestra visualidad flexible como ciudadanas, ciudadanos, ¿no? Nos lleva a posicionarnos en las redes sociales, en el mundo digital, de manera, digamos, estratégica entre lo ingenuo y lo escéptico y conforme a nuestras visiones. Y vemos, querido magistrado presidente y amigo, en el espacio digital lo que queremos ver y lo que corrobora muchas veces nuestras posturas y visiones, ya sean ideológicas, políticas, económicas, culturales. Entonces, estos elementos se han traducido en que los datos objetivos, no sé si compartes esta idea, han perdido impacto y relevancia. Y a pesar de que en la literatura y sobre todo en los propios medios el término fake news ha sido traducido como noticias falsas, lo cierto es que no le hace falta a la academia cuando pone a consideración la traducción de estas noticias falsas y señala que son una nueva acepción. O sea, no estamos hablando necesariamente de noticias con contenido falso que pretendan engañarnos, sino de mensajes que pretenden hacerse pasar por noticias falsas sin que lo sean. Es decir, una fake news así no es necesariamente una mentira, pero tampoco una noticia. En fin, hoy el espacio es tuyo, amigo, y también te quisiera preguntar en este gran dilema internacional, pero que afecta a nuestra democracia en lo particular como mexicanos y mexicanos y mexicanas. ¿Hay alguna forma de que ustedes, como sala especializada, intervengan en casos de difusión de noticias falsas vía las redes sociales? Porque, perdón, y con esto cierro la pregunta, hemos visto que esta que es un tipo de infodemia afecta y afecta mucho a nuestras democracias. Así es, querido amigo. Finalmente, a ver, en relación con la parte final de tu pregunta, de si la sala eventualmente podría intervenir en temas relacionados con difusión de noticias falsas, la respuesta es sí. Y te voy a mencionar algunos casos. Antes de esto, sí quisiera hacer una acotación. A ver, en este punto debemos tener presente que lo que se verifica es precisamente hechos, ¿no? Nosotros tenemos que verificar, en este caso, cuando se da una nota que tiene que ver con hechos o con delitos o con resultados que son verificables, si esto es o no falso y si podría atribuírsele una consecuencia jurídica. ¿Y por qué pretendo hacer esta acotación? Porque primeramente es pertinente, es necesario y es fundamental que distingamos entre lo que es una opinión y lo que es un hecho. En el caso de las opiniones, en las opiniones, pues no rige un canon de veracidad, ¿sí? No exige una regla de veracidad de la opinión. En una opinión, pues nada es verdad, ni nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. En ese sentido, pues cualquiera puede tener una apreciación de la realidad conforme a sus creencias, visiones, sentir, entre otros, ¿no? Pero donde tenemos el quid del asunto es precisamente en la verificabilidad de los hechos. Y es ahí en donde quisiera poner el acento, porque ahí en ese punto sí se puede entrar en un terreno de posible infracción, porque los hechos sí están sujetos a un canon de veracidad. Y es ahí donde las posibles noticias falsas pueden encontrar un terreno de justiciabilidad en la materia política y electoral. Es evidente que la manipulación de la información y consecuentemente el pretendido control de la opinión pública a través de hechos falsos, pues siempre es un aspecto que está inmiscuido
en diferentes factores, entre ellos pues los intereses que puede haber detrás con la difusión de un hecho que puede ser falso y que es verificable o que puede ser verificable, y que no obstante esa verificabilidad y alcance de la información, se busca generar un daño, una afectación en materia electoral, particularmente una afectación a uno de los competidores en el proceso electoral. Y entonces, el poner freno a la manipulación de la información constituye, sin duda, uno de los grandes retos de cara a la elección de 2024. Tenemos muchos ejemplos, ya te lo adelantaba, de manipulación y segmentación a través de datos personales que pueden influir en el resultado de una elección. Te pongo ejemplos en el plano internacional para aterrizar un poco, si me lo permites, ya ejemplos en el caso mexicano. Pues Sí, tenemos claro. casos como el Brexit en el Reino Unido, donde pues se difundió mucha información falsa, se usó indebidamente datos personales para la segmentación de audiencias, para el perfilamiento de usuarios, y con eso pues llevar a cabo una manipulación de la información con la finalidad de generar un efecto burbuja, un efecto de eco en determinados segmentos, para ya sea reforzar una idea o cambiar o manipular la visión que se tiene de determinado proceso plebiscitario, como lo era el Brexit. Y también tenemos casos como el Cambridge Analytica, en el caso de la elección de 2016 con Donald Trump. También tenemos casos relacionados con el ejercicio de participación ciudadana sobre el no a la paz en Colombia, que terminó decantándose por el no. El caso de Jair Bolsonaro en Brasil, donde hubo un documentado, una serie de acciones que están documentadas respecto de bloqueos en redes sociales, desconexión en Internet, para generar un efecto de censura y generar un efecto también de desinformación y de superposición de esta en diferentes sectores en Brasil. Entonces tenemos este tipo de casos, y también, qué decir, si nos vamos un poco más atrás, las elecciones o el plebiscito no refrendario en Cataluña, sobre la independencia de esta comunidad autónoma allá en España, donde también las redes sociales y el Internet influyeron de manera importante. Y perdón, amigo, a ver, ya que estás en este recuento, ¿qué decir del plebiscito constitucional en Chile, del asalto al Capitolio? Bueno, son realidades actuales, ¿no? Efectivamente, amigo. Y lo que pones lo que pones sobre la mesa es súper importante, sobre el tema de la incitación a la violencia. Lo tenemos en el claro caso que comentas del asalto al Capitolio en Washington, ¿no? En Estados Unidos, donde pues un líder político usa las redes sociales para incitar a la violencia, difundir información que terminó por materializarse en hechos violentos, y que desde luego afectan de manera importante pues en los procesos selectivos, en la legitimación democrática, en la paz social, y por supuesto constituyen un instrumento catalizador de la opinión, de las inconformidades, y por supuesto de la opinión pública. Entonces, pues son diversos los temas, ¿no? Donde se tiene este tipo de asuntos. Si nos vamos mucho más atrás, pues tenemos casos como la campaña de Barack Obama, el Yes We Can, donde pues teníamos esta estrategia de captación de la opinión pública a través de las redes sociales, de donaciones a la campaña de Barack Obama, o el caso de la primavera árabe, ¿no? El caso de Hosni Mubarak, entre otros aspectos Incluso, no quiero interrumpirte, amigo, pero que- incluso entiendo que el caso del Cambridge Analytica se descubrió y está documentado que fue utilizado en los primeros años
de la elección 2018 en México, ¿no? Pero bueno, cuando surgió el escándalo y cuando se citó a comparecer tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso de Norteamérica, esto no sucedió o no se configuró en el país. O sea, son realidades que no son ajenas a nuestra democracia, ¿no? Efectivamente, no lo son y se trata de pues empresas y de actores que ofrecen sus servicios para generar un efecto como el que comentas, donde terminaron en Reino Unido con un juicio que terminó por resolver una gran incógnita que tenía que ver con el uso indebido de los datos personales y pues la comisión de ilícitos en un aspecto tan importante y tan debatido éticamente al menos respecto de la manipulación de las audiencias a través del perfilamiento, a través de neuropsicología, a través de la segmentación y a partir de este tipo de estrategias, pues tener una influencia determinante en la decisión colectiva, ¿no? Entonces, es muy relevante. Y bueno, en el caso mexicano, pues, ¿qué decir? En el caso mexicano, las infracciones que tienen que ver con la imputación o la atribución de hechos o delitos falsos tienen que ver con la calumnia. Y la calumnia está reconocida como una limitación al ejercicio de la libertad de expresión en materia electoral en el artículo 41 de nuestra Constitución. Y pues como te comentaba, si bien las opiniones no están sujetas al canon de veracidad, nada es verdad ni nada es mentira, lo cierto es que en el caso de los hechos y en el caso de la imputación de delitos falsos, pueden constituir, en este caso, calumnia, y hemos tenido múltiples casos donde este tipo de conductas de manipulación de hechos con conocimiento de que son falsos o de la atribución de delitos a candidatos en la arena pública, en la arena política, con conocimiento de que el delito o el hecho que se le atribuye es falso, y no obstante ese conocimiento, existe ese atrevimiento para generar un impacto en la contienda electoral, un impacto negativo, ilegítimo, desproporcionado en la contienda electoral, con un ánimo de obtener una ventaja indebida, pues genera pues el reconocimiento de este tipo de conductas infractoras, como ya te comentaba, de calumnia. Y también otro ejemplo es el relacionado con la difusión de encuestas falsas. Déjame comentarte y comentarles a todos quienes nos acompañan en esta charla. La difusión de encuestas falsas o la difusión de encuestas que no reúnen la metodología que para tal efecto aprueba previamente el Instituto Nacional Electoral, puede ser objeto de alguna infracción. Y así lo hemos tenido en diversos casos en donde inclusive tanto usuarios como influencers o medios de comunicación digitales difunden encuestas electorales sin cumplir con la metodología prevista por el INE, y el no cumplir con los lineamientos que establece el INE para la difusión de encuestas o no verificar que se ha cumplido con esa metodología, puede traer consigo pues primero una idea falsa sobre las tendencias electorales, y segundo, pues una infracción por la difusión de cifras, de tendencias, de encuestas, de ejercicios demoscópicos que no cuentan con un mínimo de verificación y de rigor metodológico, y que por supuesto es sancionable. Es sancionable porque generan un efecto o pueden generar un efecto falso de la realidad en materia electoral. Y no debemos olvidar que uno de los presupuestos fundamentales para el ejercicio del voto es la información. En la medida en que contemos con información veraz, con información suficiente, oportuna, idónea, dentro de la contienda electoral, será posible ejercer un voto mucho más libre, y un voto libre tiene como presupuesto un voto que sea informado. En consecuencia, pues la desinformación atenta contra la garantía del voto libre,
y por lo tanto el Estado debe proveer los mecanismos e instrumentos institucionales necesarios y suficientes para prevenir, investigar, inhibir, disuadir y en su caso sancionar todo tipo de conducta que pueda llegar a mermar el ejercicio de un voto libre, de un voto informado. Entonces, tenemos este tipo de casos, amigo, donde se han presentado esta situación y que busca atender un poco a tu pregunta, esta gran pregunta que tiene que ver con si las noticias falsas, fake news, pueden eventualmente ponerse sobre la mesa en un procedimiento sancionador e inclusive pues, llegar a ser sancionadas. Este tipo de casos, como la calumnia o la difusión de encuestas falsas, puede insertarse en este tipo de aspectos. Pues es una gran noticia, querido amigo, y lo digo porque finalmente para quienes están en el circuito electoral quizá lo conozcan, pero no todas y todos somos expertos en materia político-electoral y nuestra gran audiencia, naturalmente, en este proceso electoral particularmente, está deseosa de conocer pues los instrumentos, las herramientas, los procesos, las instituciones como la tuya, encargada de estos grandes elementos o variables democráticos que finalmente pueden contener estos terribles efectos que generan las fake news. Y por cierto, en este momento quiero, si me lo permites, agradecerle a todas y todos los que nos están siguiendo en vivo en esta transmisión. Veo que aquí en el chat de las redes sociales que están justamente desde Oaxaca, Guerrero, Cuernavaca, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Baja California, Tijuana, bueno, Sinaloa, a todas y todos los que nos están siguiendo, muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad que analiza cada semana de manera crítica, insisto, de manera ser inteligente, estos temas que además son más que vigentes para todas y todos nosotros. Y hoy, bueno, estamos, como lo señalé al inicio, con un gran experto en esta materia. Y continuando con la discusión, querido amigo, porque además se conecta muy bien con lo siguiente. A ver, estamos en un mundo en donde esta quinta revolución industrial ha ocupado nuestra realidad. Insisto, el lenguaje cambió, ya dije algunos conceptos con los que no podemos dejar de avanzar en esta construcción democrática y constitucional del planeta, pero también a hoy, tú lo señalaste de manera directa o indirecta, las famosas Big Tech. ¿Y a quiénes nos referimos cuando hacemos el anuncio de este gran tema? Pues nos referimos a Amazon, a Apple, a Meta ahora, antes Facebook, porque recordemos que Meta hoy incluye Facebook, Instagram y WhatsApp, a Google, a Microsoft, bueno, también Twitter ya cambió, hoy es X, ¿no? Pero en esta quinta revolución industrial, digamos que las cosas cambiaron dramáticamente, ¿no? Y justamente a lo que nos enfrentamos como sociedades, desde mi punto de vista, se enfrentan a dos grandes desafíos: regulación y diseños de políticas públicas que no se vean rebasadas, y de manera muy particular en los procesos electorales, porque aquí, como ya lo señalaste, conectan dos grandes universos: el del acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales, por un lado, y el otro, el de los derechos político-electorales. Hoy, naturalmente, debemos entender como sociedades, en este mundo en el que, insisto, tú y yo estamos conversando el día de hoy, es preciso entender que la privacidad y la intimidad de las personas pasa por mucho más allá que la limitación abstracta contra cualquier interferencia en nuestro ámbito individual o personal y privado. Y que naturalmente hoy, y lo he dicho en público y privado, y que seguramente tú me lo has escuchado, George Orwell estaría fascinado, querido amigo, de lo que estamos viviendo hoy en día cuando escribió 1984, cuando escribió El Gran Hermano, recordarás. Él estaba pensando en un modelo de vigilancia estatal, ¿no? Donde el Estado conociera justamente nuestras filias, nuestras fobias, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras identidades y tal. Hoy estaría fascinado porque ya no estamos hablando de un estado de vigilancia, estamos hablando de lo que se discute a nivel internacional como un capitalismo de vigilancia, ¿no? Las máquinas
Y estas grandes empresas multinacionales nos conocen mejor que a nosotros mismos. Insisto, pero hoy el foro es tuyo. Y yo te quiero preguntar algo que conecta con todo esto. Desde tu expertise como magistrado, como autoridad jurisdiccional, ¿cómo calificarías la colaboración de estas grandes plataformas digitales o Big Tech en el cumplimiento de las sentencias de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, querido amigo? Muchas gracias, querido amigo. Pues mira, yo empezaría, previo a responder esta pregunta, me gustaría también abordar un contexto así como tú bien y de manera muy puntual lo has venido señalando de manera muy ilustrativa y muy didáctica. A ver, tenemos que partir en este momento, en la realidad en la que vivimos, donde más del 90% de las personas, particularmente el 94% de quienes tienen acceso a Internet y redes sociales, cuentan con un smartphone, ¿no? Cerca del 86% de la población en México cuenta con acceso a Internet y redes sociales y cuenta con un aparato con conexión, ¿no? Entonces, esa es la realidad en la que vivimos. Pues, actualmente, quién nos conoce más? Pues no es nuestra familia, no es tanto nuestra familia o nuestros amigos. Quien nos conoce más, se puede llegar a decir con un alto grado de probabilidad es nuestro propio teléfono celular, ¿no? Porque, como bien lo comentas, se alimenta constantemente de datos, de información, de voz, de sitios de interés, de consultas que hacemos cotidianamente y pues el algoritmo se alimenta de toda esta información y es como de esta manera va proporcionando opciones, sugerencias, entre otros aspectos a los usuarios, ¿no? Entonces, se ha convertido en un perfilador automático de las exigencias, perfiles, necesidades de las personas, de los usuarios. Y ha sido parte cotidiana de nuestra actividad, de la actividad diaria que realizamos en sociedad. Aspectos relacionados como la educación, la salud, el trabajo, la libertad de empresa, el comercio, la fiscalización, la recaudación de impuestos, la prestación de servicios y también aspectos financieros, pues tienen que ver con el uso de aplicaciones y con el uso del Internet, en donde pues nos ha facilitado la vida, nos ha facilitado los procesos y son aspectos que llegaron para quedarse y llegaron para evolucionar. Entonces, y para hacer más efectivos los derechos que ya comentamos, ¿no? La salud, la educación, el trabajo, el comercio, la prestación de servicios, la banca, entre otros aspectos, la recaudación de impuestos, entre otros muchos aspectos. Y precisamente la materia político-electoral, pues no escapa eh, de esta dinámica. En ese sentido, cuando nosotros tenemos procedimientos sancionadores en la sala especializada relacionados con temas del uso de redes sociales, de Internet, de plataformas digitales, evidentemente se tiene que desarrollar un proceso de constatación, de verificación, de solicitud de información a las empresas administradoras de las redes sociales particularmente. Y no debemos perder de vista que, pues, a diferencia de los medios tradicionales, pues todo este tipo de contenidos puede compartirse y viralizarse pues en minutos, ¿no? En segundos. Y su impacto evidentemente resulta mayor. De ahí la importancia, pues, de que se logre un mutuo entendimiento entre las instituciones del Estado mexicano y las empresas administradoras de redes sociales. Es decir, ¿cómo logras empatar las políticas empresariales que tienen las empresas administradoras de redes sociales, las estrategias que tienen en su red social con las disposiciones legales, gubernamentales, que tienen que acatarse
y que impactan de alguna manera en alguna de estas materias como la política electoral. Y me parece que la elaboración de convenios, de acuerdos, de colaboración con las plataformas digitales ha sido una de las herramientas importantísimas para que el trabajo sea mucho más llevadero, mucho más ágil, mucho más efectivo entre las instituciones electorales y las plataformas digitales. Esto es un aspecto todavía en construcción, porque, por ejemplo, el INE cuenta con convenios de colaboración con Meta, pero no así con otras empresas de redes sociales que han sido reticentes a llevar a buen puerto acuerdos, convenios de mutuo entendimiento entre las instituciones del Estado mexicano y estas empresas. Me refiero particularmente a Twitter o a X, como se llama actualmente, entre otros aspectos donde pues no ha habido una materialización de acuerdos que permitan caminar hacia fines comunes y que tienen que ver con el cumplimiento de el marco constitucional y legal en México. Esto no es obstáculo, por supuesto, para avanzar, y no lo ha sido, aclaro, subrayo, para avanzar pues en la investigación, prevención y eventual sanción de conductas que pueden desarrollarse a través de estas plataformas. Y me parece que tenemos una gran área de oportunidad en este aspecto, en esta materia, porque hoy en día es en algunas ocasiones, no en todas, porque hay una muy buena comunicación con Meta. De entrada, como te decía, existe un convenio de colaboración con el INE que ha funcionado de manera formidable, pero en otras ocasiones es un poco más complicado, se vuelve un poco más complicado hacer cumplir las determinaciones porque estas plataformas terminan por argumentar que cuentan con su propia regulación, con sus propias políticas, que pueden libremente bloquear y desbloquear cuentas o eliminar publicaciones. Y, por supuesto, es ahí donde la atención o el acatamiento de las resoluciones que se dicten cobra especial relevancia. Que, te digo, con convenio o sin convenio, las autoridades judiciales hemos tenido, pues, en general, el acatamiento de las órdenes que se dictan en determinado aspecto. Pero sí que es importante poner sobre la mesa que tanto los convenios o los acuerdos resultan fundamentales y también la revisión de la legislación con la que contamos actualmente y que ya existe en otras materias. No debemos extrañarnos sobre la reflexión que deberíamos poner sobre la mesa en la posible regulación de redes sociales y de Internet en materia político-electoral. ¿Por qué? Pues esto ya existe en materia educativa, en materia de garantía de acceso a la salud, trabajo, libertad de empresa, comercio, prestación de servicios. Ya lo existe y por lo tanto me parece que esta parte es un área de oportunidad que se debe explorar desde mi punto de vista para garantizar de mejor manera el ejercicio de las libertades fundamentales y, por supuesto, proteger derechos que tienen que ver con la libertad, la vida, la integridad, la privacidad, la intimidad, el interés superior de la infancia, entre otros aspectos y otros derechos que cobran especial relevancia respecto de la garantía efectiva de las libertades fundamentales. Entonces, me parece que esto no es ajeno ni para México, ni para otros países, ni otras regiones. Debo decirte que, por ejemplo, en la Unión Europea ya existen proyectos de legislación e inclusive determinaciones que tienen que ver con la ejercicios normativos respecto del ajuste de empresas de Internet y redes sociales en la Unión Europea respecto de determinados puntos que son compartidos entre los países que conforman la Unión Europea y que dan cuenta de pasos legislativos que se han dado en otras regiones y que desde luego han dado
excelentes resultados en materia de libertad de empresa, de comercio en redes sociales, en materia política electoral, en materia de ciberseguridad, en donde ya también existen convenios internacionales, al menos en el ámbito europeo, en este aspecto, y que bien pueden servir de ejemplo o de referencia de carácter orientador para otras latitudes, como en el caso mexicano. Entonces, me parece que también debemos resaltar que además de estos ejemplos que estoy refiriendo, existen instrumentos internacionales, observaciones de carácter internacional que deben ser seguidas por las empresas administradoras de redes sociales como principios básicos de transparencia en la red, transparencia algorítmica, privacidad en la red, alfabetización digital, cultura digital, integridad en la red, entre otros aspectos que tienen que ser observados porque son observaciones, recomendaciones, instrumentos internacionales que involucran, invitan a las empresas de esta naturaleza a desarrollar acciones que permitan fomentar la cooperación, que permitan generar un mutuo entendimiento y acuerdos que logren atender las exigencias de una región, de un país y de un contexto determinado, de acuerdo a las particularidades que se tienen en cada caso, ¿no? Entonces, sí tenemos esta colaboración, en algunos casos sí, en otros casos no. Cuando no existe una colaboración como un acuerdo o un convenio, pues existe desde luego la acción jurisdiccional a través de requerimientos, a través de mandamientos judiciales, que en términos generales pues han sido atendidos, pero sí se encuentran pues ante esta falta de regulación, a esta falta de normatividad y esta falta de convenios y esta falta de legislación, pues el camino suele ser un poco más complicado, pero desde luego que no imposible, y pues con muy buenos resultados respecto de los procedimientos que deben seguirse, estimado amigo. No, coincido plenamente contigo, querido amigo, porque además pones el acento en un elemento en el que he venido insistiendo de manera particular. Hoy el mundo de la transparencia y la privacidad, eh, es más, me parece que siempre ha existido. Han existido múltiples puntos de contacto, pero hoy con el mundo político electoral se acentúa de manera particular con esta nueva realidad digital y democrática a escala planetaria, ¿no? Y te pregunté lo anterior porque me parece que sí, en efecto, me parece que la experiencia que ustedes en el mundo político electoral han tenido con Meta se replica en el modelo de transparencia y privacidad, ¿no? Incluso hemos construido una alianza fuerte con lo que hoy es Meta, ¿no? Y que naturalmente se ha alineado a las variables democráticas de Occidente. Puede ser una discusión civilizacional. Hoy no nos dará para este tema, pero TikTok, por ejemplo, me parece que no está en este enfoque porque tiene que ver con su propia creación y su propio universo en términos de la intelequia y el mundo dialógico en el que viven los chinos. En fin, que quizá tendremos que abrir un nuevo capítulo, querido amigo, porque los temas que estamos tratando son profundamente serios y que además colocan diversas variables de análisis en un presente que ya se convirtió en futuro o viceversa, como lo queramos ver. Y por cierto, ya estamos llegando casi a la hora. Imagínate qué gran experiencia esta conversación maravillosa. Se nos ha ido muy rápido, pero quiero agradecer, insisto, a quien nos está siguiendo en la red digital, porque como podrás constatar, están prácticamente amigas y amigos de todo el país. Aquí ya se sumaron felicitaciones y agradecimientos desde Quintana Roo, Colima, Yucatán, Tamaulipas, Estado de México. Mira aquí los queretanos, que son tus paisanos, aquí también te están enviando saludos. Bueno, amigo, quiero comprometerte para una tercera edición, por favor, porque cada vez que conversamos se abren más incógnitas y se abre un diálogo más que inteligente sobre estos temas. La última pregunta, amigo, porque me voy a quedar con otra, y que no me la contestes ahora y que sea promesa para la apertura de la siguiente. Pero la primera ya para el cierre,
además de los comentarios finales que quieras hacer. Ya nos has dicho, digamos, algunos temas en el que las redes sociales han ayudado al desarrollo democrático. ¿Cuáles dirías que son elementos en los que las redes sociales o las variables que pueden incidir directamente para la evolución de un sistema democrático como el nuestro? Claro que sí, amigo. Intentaré ser muy breve. Pues mira, debemos reconocer sin duda que las redes sociales son un elemento que ha venido a revolucionar el ejercicio de las libertades. O sea, a través de las redes sociales se han maximizado los derechos fundamentales, libertad de información, expresión, prensa, opinión, entre otros derechos que ya mencionamos. Entonces, han venido a potenciar el ejercicio de las libertades en toda sociedad democrática. Y me parece que esto, visto o entendido de esa manera, pues ha facilitado en mucho el ejercicio de estos derechos y han constituido verdaderamente una herramienta efectiva para coadyuvar al desarrollo y fortalecimiento de toda sociedad democrática. Permiten, desde luego, acercar información, permiten interactuar, permiten compartir información, permiten generar de manera rápida y inclusive hasta viral, pues efectos en la opinión pública, y establecen una interacción directa entre los usuarios. Y me parece que en todas las vertientes ha sido benéfico. Eso es algo que debemos reconocer, pero también existen terrenos, áreas, aspectos que es importante dentro de este caminar que podamos atender, porque existen también conductas que pueden ser abusivas, que pueden ser, que pueden generar un daño al ejercicio también de los derechos, y por ello es que debemos estar muy atentos para que este ejercicio libre, genuino, espontáneo de los derechos sea y se ejercite de esta manera, se materialice de esta manera. Y en contraposición, el ejercicio abusivo, desmesurado, arbitrario, con un ánimo de daño, pueda también ser contenido, pueda ser sancionado y pueda de alguna manera ser, pues, tener una consecuencia al respecto. El mensaje me parece que es claro, tenemos que aprovechar los beneficios que trae aparejado en las redes sociales en todos los sectores de la sociedad, la academia, la ciencia, la tecnología, la educación, entre otros aspectos, y que sin duda son elementos que nos permiten regular unos aspectos que, sin afectar derechos, pues nos permite fomentar las libertades fundamentales. Ahora, es importante, me parece que enfocar los esfuerzos en la regulación en determinadas áreas donde no la hay y que es necesario reforzar la garantía de las libertades a través de mecanismos institucionales, ya lo decías tú, de políticas públicas, a través de educación digital, a través de cultura digital, a través de programas, protocolos, acciones, intervención de diferentes sectores, medios de comunicación, academia, ciencia, sociedad civil, entre otros. No debemos perder de vista, por ejemplo, movimientos que han sido referentes en redes sociales, este movimiento Yo Soy 132 o el verificado 19S en el caso de los hechos trágicos del sismo del 19 de septiembre de 2017, que permitió contener muchas noticias falsas, mucha desinformación, proveer de información sobre el auxilio, apoyo a pues, víctimas del sismo del 19 de septiembre. Esta iniciativa fue muy relevante, o el verificado MX de 2018 para contener noticias falsas en la elección de 2018, o el programa Certeza 2021 que llevó a cabo el INE con la finalidad de combatir noticias falsas, entre otros aspectos. Me parece que es necesario que
volteemos hacia allá y fomentar, desde luego, pues una proactividad que es propia de las redes sociales y un activismo digital que venga a atemperar los efectos perniciosos que tienen que ver con el ejercicio ilegítimo de las redes sociales con un ánimo de daño. Entonces, me parece que el diálogo, la discusión, nos deben llevar a identificar rutas para aprovechar las bondades que nos proveen estos espacios. Y no quería dejar de mencionar, pues también otro de los grandes retos, querido amigo, del que ya hemos platicado en diversos foros, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial y que, por supuesto, daría mucho de qué discutir y que, por supuesto, tal vez en los próximos encuentros que tengamos podamos hablar a profundidad del uso de la inteligencia artificial en el ámbito político electoral y las repercusiones que tiene en derechos a la imagen, a la privacidad, a la intimidad, a la libertad de expresión, a la protección de datos personales, al acceso a la información, a la difusión de noticias falsas, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, hasta ahí dejaría mi intervención, querido amigo. Comprometámonos para un tercer capítulo, querido amigo, porque tú y yo estamos más que alineados en este compromiso de justamente afrontar nuestro presente que ya parece futuro, ¿no? Y que ya nos alcanzó. Y que naturalmente a través de de un espacio o espacios como este en Foro Jurídico, eh, nos ayuda mucho a fortalecer este gran debate a escala nacional, pero también a escala planetaria. Y escuchándote, podemos decir que México tiene instituciones modelo, instituciones fuertes, instituciones serias que hacen frente a estos retos que nos ha alcanzado o han alcanzado vía la digitalidad. Quiero agradecerte mucho, querido amigo, por esta oportunidad, magistrado presidente de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque cada que coincidimos, abrimos la mente, abrimos un diálogo, insisto, más que oportuno, valiente, y que coloque en el horizonte nuevas incógnitas. Por eso quiero comprometerte que tengamos un nuevo capítulo en donde ya tratemos los temas sobre inteligencia artificial, que tratar este tema en materia político-electoral, en materia de democracia, en materia de constitucionalismo, en materia de transparencia, en materia de privacidad, bueno, abrirá naturalmente otro gran escenario en el cual tú y yo vamos a discutir, si me lo permites. En vía de mientras hoy, quiero agradecerle a todas y todos los que nos siguieron a través de la red digital de Foro Jurídico, por la gentileza siempre de estar atentas y atentos a estos diálogos que, insisto, tienen un compromiso con nuestro presente, pero también con nuestro futuro, un compromiso con la Constitución, un compromiso con la democracia, un compromiso con la sociedad de nuestro país y naturalmente con un debate serio, inteligente y visionario. Y naturalmente a nuestro querido director Elías Huerta Pichas también por permitirme esta gran oportunidad de conversar con mentes tan brillantes como la de mi querido amigo. Así que, amigo, sin más, por favor, danos un mensaje de cierre, por favor. Muchas gracias, estimado comisionado y amigo. Simplemente agradecer profundamente el honor que me hacen de invitarme, el privilegio de estar aquí con ustedes charlando un poco sobre temas que nos hermanan, que son comunes. Agradecerte a ti, agradecerle al doctor Elías Huerta, agradecer a Foro Jurídico, agradecer a todos y todas quienes nos siguen a través de las redes sociales y están interesados e interesadas en este tema. Y por supuesto, enviar un saludo a todas y todos, y particularmente a mis queridas amigas y amigos comisionados del Info, que se les quiere también y se les estima mucho, grandes aliados y aliadas en esta travesía. Y pues decirles, las redes sociales llegaron para quedarse, la revolución digital es una realidad y nos corresponde a todas y a todos desde nuestras trincheras aprovechar esas redes sociales para fortalecer nuestros derechos, nuestras libertades, exigir la rendición de cuentas, fomentar el debate público y generar
incentivos para la integridad de las elecciones, contar con elecciones pacíficas, justas, íntegras y, por supuesto, esto nos va a traer como consecuencia generar condiciones para una mejor gobernabilidad, paz social y, por supuesto, pues una sociedad mucho más comprometida y democrática en nuestro país. Querido amigo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Hemos acordado tener un tercer capítulo que además promete y promete mucho. Gracias, querido amigo, por, insisto, estos minutos en una charla que ha sido más que visionaria. Yo les diría a todas y todos los que nos están escuchando, sigamos construyendo, abramos la mente y que la vida reparta suerte. Gracias, querido amigo, y hasta la siguiente. Que estén muy bien. A la orden. Un abrazo a todas y a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta muy pronto y muchas gracias. Gracias a todas y todos. Gracias, amigo. Muy buena Gracias. noche. Buenas noches.